Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Crímenes de odio. Episodio 5. Gritos de odio. El crimen de Samuel Luiz. El 1 de julio de 2021, tras meses cerrados ante las restricciones de la pandemia del COVID, las zonas de ocio de La Coruña y de gran parte del país, por fin, volvieron a abrir. En el paseo marítimo de la playa de Riazor, en la ciudad gallega de La Coruña, miles de jóvenes salieron a festejar que todo parecía volver a la normalidad. Entre ellos estaban Samuel y sus amigos, que estuvieron de fiesta 2 noches seguidas. Empezaba el verano y querían recuperar todo el tiempo perdido durante el confinamiento. Samuel había vivido en primera línea los estragos que causó la pandemia del COVID. Desde hacía varios años trabajaba en la residencia de ancianos Padres Rubinos, gestionada por una institución benéfica de La Coruña. La pandemia se había cebado con las personas mayores. El pub El Andén cerraba a las 3 de la madrugada. Tras varias horas de fiesta, Samuel y Lina salieron unos minutos a la calle. Allí había más gente fumando y charlando, como en la puerta de cualquier bar. Los dos jóvenes se apartaron unos metros para huir del ruido y llamar por sorpresa a Vanessa, la pareja de Lina, que estaba aquella noche en Pontevedra. Querían contarle lo bien que se lo estaban pasando. Samuel le insistía en que tenía que estar allí con ellos, diciéndole que iban a salir de nuevo al día siguiente. El joven quiso mostrarle a Vanessa el ambiente del lugar, girando el teléfono móvil para hacerle una vista panorámica. De repente, alguien gritó: «O paras de grabar, o te mato, maricón». Samuel y Lina creyeron que era un malentendido y trataron de explicarle a la persona que le había gritado y a sus acompañantes que no estaban grabándole, solo enseñándole a una amiga el lugar. Vanessa, que lo veía todo a través de su teléfono, intentó gritar para que esa persona entendiese que se trataba de una videollamada, que no les estaba grabando a ellos. Pero no dio tiempo a nada. A Samuel, que nunca escondió su orientación sexual, solo le dio tiempo a responder: «¿Maricón de qué?», antes de recibir un contundente puñetazo en la cara. El teléfono cayó al suelo y la imagen se fundió a negro. Pero Vanessa pudo oír todo lo que estaba sucediendo. Los golpes contra el cuerpo de Samuel, sus gritos, los gritos de Lina pidiendo por favor que lo dejasen en paz. Varias personas agredían a Samuel, que permanecía indefenso en el suelo. Vanessa, al otro lado del teléfono, gritaba horrorizada desde su casa, impotente, angustiada. Cuando Lina trató de interponerse para proteger a Samuel, una de las mujeres que acompañaba al agresor la apartó violentamente, espetándole que no pintaba nada ahí. Fue finalmente un chico que pasaba por allí, que vio la agresión desde lejos, quien acudió en su ayuda y logró que dejasen de agredirle. Samuel se incorporó como pudo, dolorido, nervioso y aturdido. Durante la agresión había perdido el teléfono móvil, así que le pidió a Lina que lo buscase. Vanessa llamó de nuevo. Lina no contestaba. A los pocos minutos, Lina la llamó y le explicó lo que había sucedido. No habían pasado ni 5 minutos desde que habían dejado de golpear a Samuel, cuando de nuevo Lina empezó a gritar. La llamada con Vanessa se cortó repentinamente. El agresor había vuelto a por Samuel, con al menos 12 personas más. Un auténtico linchamiento, al grito de «maricón de mierda» y otros insultos homófobos. Lo persiguieron y lo agredieron a lo largo de más de 200 metros, impidiéndole huir e impidiendo que otras personas se interpusieran para frenar la paliza, que duró aproximadamente 15 minutos. Samuel no pudo defenderse. Los agresores le patearon repetidamente la cabeza, con una crueldad extrema, con saña, con todo el odio que llevaban dentro, y escupían gritándole maricón una y otra vez. Cuando Samuel dejó de moverse, los atacantes cesaron los golpes y se marcharon rápidamente de la zona. Tan solo 2 personas trataron de frenar a los agresores: Ibrahima y Magate, 2 hombres de origen senegalés, migrantes, sin papeles. La policía llegó 10 minutos más tarde. Varios transeúntes trataron de reanimar a Samuel y de tranquilizar a sus amigos. Inmediatamente vino una ambulancia que se llevó al joven. Samuel falleció esa misma madrugada en el hospital,
Tenía 24 años. La investigación del asesinato de Samuel Luis sigue abierta con esos 6 detenidos, 3 de los cuales permanecen en prisión, comunicada y sin fianza desde este viernes. Yo jamás pensé que vería a Samuel por última vez a través de una videollamada y que él pudiera escucharlo cómo le arrebataban la vida. Y lo único que yo pido es justicia para él, porque era una persona increíble, que no se merecía nada de esto. Samuel Luiz nació en Brasil en 1997, hijo de Lola y Maxud, una gallega y un brasileño que se habían conocido en Galicia y emigraron al país sudamericano. Volvieron cuando Samuel cumplió 1 año y vivieron siempre en el barrio de Meicende, en Arteixo, una localidad pegada a La Coruña. Samuel, a quien sus compañeros definen como un chico alegre, tranquilo y amante de la música, era miembro de la Congregación Cristiana, un movimiento evangélico fundado en Estados Unidos a principios del siglo XX. Desde los 15 años tocaba la flauta travesera en el templo pentecostal en el que su padre ejercía de diácono. En la congregación la noticia del asesinato cayó como un plomo. Todos lo conocían, pues tenía a su cargo varios grupos de jóvenes, a quienes cada semana les proponía versículos de la Biblia que luego debatían. Samuel también colaboraba con la Cruz Roja y por las tardes se dedicaba a estudiar. Había conseguido un grado de enfermería y le faltaba muy poco para terminar sus estudios de técnico de prótesis dentales. Nadie se explicaba cómo un joven pacífico, tranquilo, que nunca se metía en problemas, había acabado asesinado de esa manera tan brutal. Las alusiones a su orientación sexual por parte de los agresores podían estar indicando que se trataba de un crimen homófobo, de un crimen de odio. El caso de Samuel no fue un hecho aislado. Tan solo unos días antes, también en La Coruña, la madrugada del domingo 27 de junio, Marcos paseaba con Alexander, su pareja, cuando un hombre les empezó a insultar y amenazar al grito de maricones. Aunque la pareja evitó el conflicto, el hombre sacó una porra extensible y se ensañó con ellos, dejándoles diversas heridas por todo el cuerpo. Al día siguiente del crimen de Samuel, una mujer también fue agredida en Santiago de Compostela. También en Barcelona, sobre las mismas fechas, una pareja gay que celebraba la noche de San Juan en la playa fue víctima de una paliza tras recibir insultos y escupitajos de un grupo de hombres. Los dos acabaron hospitalizados, uno de ellos con la mandíbula rota y sin varios dientes. Era la segunda agresión en la playa a una pareja homosexual en un mes. Tan solo en Cataluña, hasta junio de 2021, el Observatorio contra la Homofobia, una entidad que monitoriza los incidentes de odio contra las personas LGTBIQ, había registrado ya un centenar de agresiones. En Basauri, en Vizcaya, un joven había sido agredido unas semanas antes por al menos 13 personas en un parque público al grito de maricón de mierda, mientras se encontraba con su novio y con unos amigos. Los ataques homófobos se habían multiplicado en todo el país. Hubo más denuncias de agresiones en Valencia, en Madrid. Los discursos de odio, tanto en las redes como en la política, habían pasado a formar ya parte del menú de todos los días. Aunque España fue un país pionero en Europa en la adopción de leyes igualitarias, como fue la aprobación de la ley del matrimonio homosexual en el año 2005, el avance de la extrema derecha en todo el mundo estaba volviendo a hacer tambalear muchos de los consensos en materia de derechos que tanto había costado conseguir. El rechazo a las políticas de igualdad, así como las constantes burlas y ataques al colectivo LGTBIQ por parte de algunos representantes políticos y figuras públicas, alentaban a que los homófobos, igual que los racistas y los machistas, perdiesen el miedo y la vergüenza a exhibir sus odios, o peor, a llevarlos a la práctica, agrediendo, humillando o, como en el caso de Samuel, asesinando. A los pocos días del asesinato de Samuel, la policía ya tenía identificados a los presuntos autores del crimen. Las cámaras de la zona, el testimonio de varias personas y el registro de entrada de la discoteca, obligado a aquellos primeros meses posteriores al COVID,
con nombres y apellidos por si había algún brote del virus, permitieron a los agentes dar con el grupo agresor. En total se identificó a 13 personas, varias de ellas menores de edad. La investigación se centró en un principio en 6 personas, hasta que 3 meses después la policía detuvo a una 7ª persona, a uno de los mejores amigos del hombre que inició la agresión. Con este último arresto, la policía dio por concluida la investigación. El juez envió a 3 de los detenidos a la prisión de Teixeiro, de forma preventiva, mientras se desarrollaba la investigación. La delegación de gobierno, en un primer momento, no confirmó la motivación homófoba del crimen. Pidió prudencia y paciencia, a la espera de los resultados de la investigación. Sin embargo, las amigas de la víctima insistieron en los insultos que el joven había recibido, y no tenían dudas de que la agresión se debió a su orientación sexual. Esto provocó que las protestas se extendieran rápidamente por todo el país. No podemos seguir blanqueando a violencia LGTBI. No podemos seguir negando que la violencia contra las personas LGTBI existe, como que pasó este fin de semana na Coruña. Hoxe, estamos aquí non para pedir vinganza, non. Estamos aquí para pedir justicia. Con la etiqueta Justicia para Samuel, las redes se llenaron de mensajes condenando el crimen y el odio homofóbico que lo había motivado. Pero también fue la excusa para que los homófobos y quienes se oponían a las leyes igualitarias intentaran intoxicar el ambiente, negando que se tratase de un crimen de odio. Lo mismo sucedió en el terreno político y mediático. La derecha acusaba al gobierno y a la izquierda en general de querer politizar el caso, y trataba de hacer creer que había sido una pelea sin motivación homófoba. Por su parte, la izquierda y los colectivos LGTBIQ insistían en la relación entre los discursos y los crímenes de odio, y alertaban sobre el peligro de la normalización de estos mensajes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunciaba así en la Asamblea de Madrid, citando el caso de Samuel Luiz, tan solo unos días después del crimen. Veo mal también politizarlo todo y generar problemas que los propios ciudadanos no buscaban. El sí es sí, el no es no. Nadie estaba hablando de estos temas hasta que políticamente se ha introducido en las aulas y en los parlamentos. También veo mal la inversión de la carga de prueba y acusar sin motivos, sin pruebas, como ha pasado con el chico de Galicia. También veo bien corregir las leyes que de manera desproporcionada dejan indefensos a hombres y mujeres ante los juzgados. Veo mal la imposición de la izquierda en todos los debates que pretenden de esta manera colectivizar y, sobre todo, politizar a su manera todo aquello que les conviene. Veo mal el uso torticero que hace la izquierda de colectivizar a homosexuales y transexuales para decidir quién es bienvenido al orgullo o cómo hay que tratar a no sé qué personas, o para intentar, por ejemplo, eliminar la figura del padre o de la madre. Y así le contestaba Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid. Miren, cuando la señora Ayuso habla de que no va a permitir que nadie colectivice a las personas LGTBI, como ha dicho esta mañana, no solo está insultando a la memoria de todos los que trabajaron por hacer de nuestro país un lugar más libre, es que es peor. Es que lo que viene a decir la presidenta es muy sencillo. Dice, no os juntéis, no denunciéis lo que os pasa en común, no habléis de lo que vivisteis en la escuela, no digáis que eso quizás tiene que ver con una cosa que os sucedió cuando ibais con vuestra pareja de la mano, no os organicéis, no os preguntéis por qué os apuntan con el dedo desde que tenéis uso de razón. No os preguntéis por qué os han pasado todas las cosas que os ocurrieron desde pequeños. No intentéis cambiar la sociedad. No plantéis cara ante quienes hacen de la homofobia y la transfobia su bandera. No pidáis a las instituciones que actúen. Quedaos solos y solas. Olvidad las heridas y los traumas. Olvidad los golpes. Haced como si nada de esto hubiera pasado. La señora Ayuso pretende decir que colectivizar significa homogeneizar y nada más lejos de la realidad. Las personas LGTBI son plurales, pero nada colectiviza tanto como sufrir una misma discriminación. Nada construye al colectivo tanto como las personas que a diario marginan, señalan y atacan a las personas por el hecho de ser como son. Quienes nos colectivizan son precisamente quienes durante años se han opuesto a que tengamos los mismos derechos que cualquiera, a casarse, a adoptar, a caminar tranquilo por la calle, a poder dar un beso a tu pareja, a poder mover
moverte como quieras, a vestir como te parezca o a que te traten por tu verdadero nombre. Ojalá, señora Ayuso y señores del Partido Popular, un día no haga falta juntarse, ni organizarse, ni tener colectivos para defendernos en común. Ese día será el día más feliz para todos nosotros. Hasta entonces, las instituciones tienen que trabajar para lograrlo. Al haberse decretado el secreto de sumario, las especulaciones y la desinformación empezaron a empañarlo todo. Como ya había sucedido en anteriores sucesos y como parte de la estrategia de la extrema derecha, esta trató de hacer creer que los agresores eran personas migrantes para azuzar el racismo. También hizo circular el bulo de que uno de los detenidos era miembro de la hinchada del Deportivo de La Coruña, conocida como Riazor Blues, de ideología de izquierdas. Pero nada de esto era cierto. Y así lo confirmaron los medios de comunicación cuando se supo la identidad de los detenidos. La desinformación consiguió por un momento desviar la atención, intoxicar el debate, hacer ruido para llevar el asunto a otro terreno. La extrema derecha, la responsable de esparcir estos bulos, trató de culpar a las personas migrantes y a la izquierda, y a la vez negaba que se trataba de un crimen de odio homófobo. Tan solo 2 meses después del asesinato de Samuel, las calles del emblemático barrio madrileño de Chueca, símbolo de la comunidad LGTBIQ, fueron el escenario de un desfile sin precedentes. Una marcha neonazi recorrió el barrio al grito de «Fuera maricas de nuestros barrios» y «Fuera sidosos de Madrid». La delegación de gobierno autorizó esta marcha sabiendo el riesgo que suponía. El ambiente político en España estaba tremendamente caldeado, absolutamente polarizado. Y el crimen de Samuel entró también a formar parte de esta batalla por el relato. El 15 de octubre de 2024, 3 años después del crimen, arrancó en la Audiencia Provincial de La Coruña el juicio por la muerte de Samuel Luiz. La Fiscalía de A Coruña pidió penas de entre 22 y 27 años de prisión para todos los acusados. Estos eran Diego Montaña, el que inició la agresión tras amenazar de muerte a Samuel con insultos homófobos. Su pareja de entonces, Cacerín, que apartó a Lina, la amiga de Samuel, cuando ésta trataba de parar la agresión, y a quien Lina también atribuyó insultos homófobos contra la víctima. Alejandro Freire, Yumba, quien agarró del cuello a Samuel y le hizo caer al suelo. Y Cayo Amaral Silva y Alejandro Mínguez, que también se unieron a la paliza. El primero, Cayo, además le robó el teléfono móvil a la víctima. Por este robo con violencia se le pedían 5 años más de prisión. El escrito de la Fiscalía recogía todos los insultos y amenazas que Samuel había recibido durante la agresión. Diego había iniciado el enfrentamiento con Samuel al grito de «Deja de grabar, a ver si te voy a matar, maricón». Según testigos, mientras golpeaba a Samuel, siguió con las amenazas. «Te voy a apuñalar, vas a morir». Más tarde, abandonó el lugar de los hechos, y mientras Samuel agonizaba, Diego, su novia Cacerín y otros participantes en la agresión se fueron a un parque. Allí, tras comentar lo sucedido, Diego justificó la paliza. ¿Quién le mandó al puto maricón meterse en eso si era un puto maricón? Se lo merecía, era un puto maricón de mierda, dijo Diego, según testificaron varios de sus amigos presentes en aquel parque. La fiscal y las acusaciones consideraban a todos ellos coautores del delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y con agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima. La Fiscalía sí que reconocía la motivación homófoba del crimen. En su escrito afirmaba que por las palabras, gestos, forma de vestir, tono de voz y apariencia física, los agresores percibieron a Samuel como homosexual, lo que provocó que su reacción contra la víctima fuese mucho más violenta. Fiscalía defendía que fue un ataque grupal con la intención deliberada de aumentar innecesariamente el dolor y sufrimiento físico de Samuel, para alcanzar el fin letal, reflejo de una crueldad y deshumanización extremas. En ese contexto brutal de violencia, que dice el escrito de Fiscalía, Samuel no tenía capacidad de defenderse. Y cito textual el escrito de la fiscal.
Dice, Samuel recibió numerosos y continuos golpes en la cabeza, así como patadas y puñetazos por todo el cuerpo, incluso tirado en el suelo, encontrándose totalmente indefenso y desvalido debido al número elevado de personas que lo agredían y lo rodeaban y a la continuidad de los golpes. La acusación particular, que representaba a la familia de Samuel, y la acusación popular, ejercida por el colectivo de defensa de los derechos LGTBI, Alas a Coruña, anunciaron que pedirían las penas máximas para los acusados. Los 2 menores de edad implicados ya habían sido sentenciados en 2022 a 3 años y medio de internamiento tras reconocer el crimen. Ahora era el turno de los 5 restantes, los 5 adultos. 3 de ellos seguían en prisión preventiva y 2 continuaban en libertad. Había máxima expectación ante este juicio, por el debate que había suscitado sobre si se trataba o no de un crimen de odio. Un debate que en realidad era sobre el problema y la gravedad de la homofobia, del discurso de odio, todavía hoy tan vigente como mortal. Mientras unos negaban que existiese homofobia y que las instituciones tuvieran que hacer políticas destinadas a erradicarla, otros defendían la necesidad de visibilizar este y otros odios, y destinar todas las herramientas necesarias para combatirlos. Las declaraciones de los testigos y de los acusados, las imágenes de las cámaras que grabaron la agresión y todas las pruebas de las que se disponía permitieron conocer todos los detalles que hasta entonces habían permanecido bajo secreto de sumario. Todo había empezado en el reservado del pub donde Samuel bailaba poco antes de su muerte, ajeno a que compartía espacio con quienes acabarían con su vida minutos después. Diego discutió allí con Catherine, su pareja, y su actitud violenta hizo que los porteros los expulsaran del local. Samuel se encontraba en ese momento fuera, realizando aquella videollamada que sería usada como excusa para iniciar la agresión. También se supo entonces que los agresores, conscientes de la gravedad de lo que habían hecho, se citaron después en un parque para acordar allí sus versiones sobre lo que había sucedido. Allí estaban también los menores ya condenados, uno de los cuales, según se supo en el juicio, había golpeado a Samuel repetidas veces en la sien con un arma metálica y contundente, conocida como cubotán. Las imágenes de las cámaras del paseo marítimo de Riazor que captaron la agresión no se veían con nitidez, así que las defensas se agarraron a ellas para poner en duda el papel de cada uno de los investigados. La policía y las acusaciones señalaban que los investigados habían participado del mismo modo, tanto en la paliza como en la persecución, que duró varios minutos. Los acusados no negaron los hechos, pero trataron de esquivar la motivación homófoba de la agresión, el grado de participación de cada uno de ellos y la intención de matar a Samuel. Además de argumentar que iban bebidos y drogados. Esas diferencias podrían suponer más o menos años de cárcel. El perito forense citado en el juicio determinó que no hubo un único golpe que causase la muerte de Samuel, sino que fue la suma de todos los que recibió, es decir, la acción grupal, repartiendo así la responsabilidad entre todos los que participaron de la agresión. Así lo interpretó también la fiscal, que afirmó que daba igual que alguien no golpee, pues había una unidad de acción e intención de matar. La autopsia, además, demostró que Samuel ni siquiera se defendió. Ibrahima Diak y Magat Diaye, los 2 senegaleses que intervinieron para parar la agresión, declararon que volvían a casa aquella noche cuando vieron de lejos a Samuel tendido en el suelo y un grupo de gente golpeándole. A pesar de no tener papeles y del riesgo que suponía involucrarse en cualquier hecho en el que pudiese aparecer la policía, decidieron actuar. Y también fueron agredidos cuando intentaron sacar a Samuel del tumulto. Entre los 2, en el juicio, identificaron como participantes de la agresión a todos los acusados. Si hubiéramos tenido papeles, habríamos llamado a la policía, concluyeron. Cabe destacar que este juicio estaba en manos de un jurado popular. Dirigiéndose expresamente a ellos, las defensas de los acusados pidieron que no se dejasen llevar por las emociones,
que no tuviesen miedo a ser justos, a interpretar racionalmente los hechos. Y negaron que sus clientes tuviesen la intención de matar a Samuel. Si llegan a saber que iba a morir, se cagan por los pantalones y ni Dios lo toca, dijo uno de los letrados. No tengan miedo a un veredicto que sea justo, pero no el que espera España, dijo otro de los abogados, consciente del foco mediático del caso y del juicio paralelo que se estaba llevando a cabo en la sociedad. Ustedes gozan de anonimato, nadie les va a reprochar lo que decidan, insistió otro abogado. Diego, el que inició la agresión, pidió perdón a la familia. Si pudiera darle mi vida a Samuel, yo se la daba, dijo. Cayo Amaral, en su declaración, se giró un momento hacia sus padres, que estaban en la sala, y mirándolos con rostro abatido, les dijo: «Papá, mamá, yo no he matado a Samuel». Maksud, el padre de Samuel, se había roto en 1000 pedazos el día de su declaración. La última vez que había hablado con él fue la tarde antes del crimen. Y la última vez que lo vio fue en el hospital, ya muerto, desfigurado por los golpes, tras la fatídica llamada de madrugada que solicitaba que alguien de la familia fuese a identificar el cadáver. Maksud destacó la bondad de su hijo, la buena relación que tenía con él. «Mi hijo fue enseñado en un valor muy simple, el amor, no el odio», afirmó. «Me quitaron lo que más amaba, y ahora quiero seguir cuidando al amor de mi vida», dijo refiriéndose a su mujer, que no pudo declarar debido a una profunda depresión desde la muerte de su hijo. El alegato final de la fiscal del caso, Olga Serrano, ante el jurado popular fue especialmente duro. Definió al grupo que había agredido a Samuel como una jauría humana, que consideró a Samuel su presa, porque querían ver su sangre y disfrutar de ella. Serrano definió a Diego, el instigador de la agresión, como el macho alfa, a Cayo Amaral como el listillo que saca provecho al apropiarse del teléfono de la víctima, y a Catherine como la dulce niña con gusto por la violencia, la que señala el objetivo. Dirigiéndose al jurado, la fiscal concluyó con un contundente alegato. Cito textualmente: «El mal existe y se disfraza de diversión, se contagia y parece intrascendente, pero no lo es. Luchen contra la banalidad del mal y honren a Samuel como un inocente que es». El abogado de la acusación popular ejercida por la asociación Alas Coruña, Mario Pocho Citro, aprovechó su último alegato ante el jurado para remarcar el carácter homófobo de la agresión. Dijo literalmente que Diego creyó ver la pluma que tenía una persona que no era normativa e hizo que su manada lo atacase. Y añadió de forma rotunda que cuando nos matan, lo que nos gritan tiene mucha importancia. Tras 5 días encerrados, los miembros del jurado consensuaron su veredicto. Fue, hasta la fecha, la vez que un jurado popular había estado más tiempo debatiendo un caso antes de llegar a un acuerdo. Habían tenido que contestar a casi un centenar de cuestiones que planteaba la jueza para justificar su veredicto. El 25 de noviembre de 2024, la sección primera de la Audiencia Provincial de La Coruña acogió la lectura del veredicto del jurado popular. Los acusados permanecían al final de la sala, junto a sus abogados, con el rostro serio, la cabeza baja y la mirada perdida. A lo largo del juicio había mantenido una pose parecida. Tampoco se dirigieron la palabra entre ellos. Y todos habían llorado durante su declaración ante el juez. El jurado popular declaró culpables por unanimidad a Diego Montaña y Alejandro Freire, y por mayoría a Cayo Silva y Alejandro Míguez. A Míguez lo consideraron cómplice del grupo, y a Silva le acusaron de un delito de robo con fuerza, por apropiarse del móvil de Samuel. El jurado también consideró la agravante de homofobia en la pena de Diego Montaña, que había iniciado la agresión a grito de maricón de mierda. A su pareja de entonces, a Catherine, la única mujer encausada que estaba aquella noche con Diego, la absolvían a considerar que no participó activamente de la paliza mortal. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de La Coruña dictaba sentencia, concretando ahora sí las penas que impone a cada uno de los considerados culpables.
Diego Montaña era condenado a 24 años de prisión. La jueza, Elena Fernanda Pastornovo, remarcaba en su escrito que la extensión del mal causado y su actitud posterior para con la víctima y su familia, mostrando una absoluta falta de empatía y crueldad, merecían un mayor reproche penal. A Alejandro Freire lo condenaban a 20 años por asesinato con alevosía, al considerarlo partícipe destacado por coger a Samuel del cuello y lanzarlo al suelo. Y remarcaba la intensidad de su intervención, al golpearlo repetidamente e impedir su huida. A Cayo Amaral lo condenaban a 20 años y medio, tanto por la agresión como por el robo del teléfono de la víctima. A todos ellos se les condenó por asesinato con alevosía. Y a Alejandro Míguez, el último detenido, presente en la agresión, pero que no se acredita su intervención violenta, a 10 años por cómplice. La sentencia no recogía todas las demandas de la acusación y de la fiscalía, que pedían una condena superior para todos ellos al sumarle más delitos de los que finalmente fueron condenados. Sin embargo, la sentencia reconocía que la acción que había iniciado la agresión había sido motivada por el odio, por la homofobia que Diego expresó cuando se dirigía a Samuel y volvió a exhibir mientras se golpeaba. Literalmente, el fallo decía que la animadversión y desprecio del acusado hacia la identidad sexual que le atribuyó a Samuel fue el elemento trascendente que determinó su actuación, determinando que se haya actuado por una razón discriminatoria, por razón de orientación sexual. Matar a un joven homosexual al grito de maricón de mierda era un crimen homófobo. Esto era lo que las asociaciones LGTBIQ y gran parte de la sociedad venían reclamando que se reconociese desde el principio. Y la justicia, esta vez, les dio la razón. Nuestra sociedad, hoy en día, por suerte, ha avanzado. Y ha avanzado sobre 3 pilares básicos que quiero que tengan muy en cuenta. Intentaré ser muy breve. Nuestra sociedad es más justa, es más diversa y es más igualitaria. Yo soy un poco brusco al hablar, intentaré expresarme correctamente. Es una manada. Lo que ha habido aquí es una manada contra una persona. No podemos permitir, como sociedad organizada, democrática, libre, que se rige por una constitución y que conforma un Estado de Derecho, que una manada de personas que no quieren convivir con el resto mate a alguien. Y como lo mate y lo que le diga al matarlo, tiene importancia. Unos meses más tarde, en mayo de 2025, el caso volvería a ser noticia. Tras un recurso de los abogados de la defensa, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia absolvía a Alejandro Míguez. Según este tribunal, no se acreditaba consistentemente su papel activo en la agresión. El resto de los acusados no vieron modificadas sus penas, pero sus abogados declararon a los medios que presentarían recurso ante el Tribunal Supremo. Lo que también ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia fue que el asesinato de Samuel fue un crimen de odio. El caso de Samuel, independientemente de los detalles de cada condena, visibilizó algo que muchas personas venían sufriendo y denunciando desde hacía años. Una violencia verbal y a menudo física contra quien es diferente a lo que algunos consideran normal. Un odio que, lejos de estar erradicado y perseguido por nuestras leyes, seguía anidando en nuestra sociedad, provocando dolor y sufrimiento a muchas familias. 4 años después, en febrero de 2025, el Ayuntamiento de La Coruña tuvo una cita especial relacionada con este caso. Esta vez se trató de algo bueno que surgió de aquella noche, entre tanta maldad. Se trató de un reconocimiento, un agradecimiento a 2 personas que quisieron evitar la tragedia, arriesgando todo lo que tenían, su vida y su libertad. Ibrahima y Magate, los 2 jóvenes senegaleses que trataron de proteger a Samuel, que también fueron agredidos por ello y que no tenían papeles, son ya ciudadanos españoles de pleno derecho. Tras recibir la nacionalidad española, fueron reconocidos como hijos adoptivos de La Coruña, la ciudad que los acogió. No somos héroes, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Son los valores que nos enseñaron nuestros padres desde Senegal, afirmaron.
Si alguien necesita ayuda, tienes que plantarte. A pesar del impacto que tuvo este caso en la sociedad, tanto por su brutalidad y crueldad como por visibilizar las consecuencias de la homofobia, este tipo de agresiones y el discurso de odio, lejos de remitir, se ha incrementado. Según un informe del Ministerio del Interior español, en 2023 crecieron un 23% los delitos de odio, la mayoría por racismo y LGTBI-fobia. Y aunque estos datos se basan en las denuncias que recogen los diferentes cuerpos policiales, las asociaciones que trabajan con los colectivos vulnerables, las víctimas habituales de estos delitos, afirman que estas cifras son solo la punta del iceberg, que en realidad son muchísimos más los que no se denuncian, y que en parte se debe a la desconfianza en las instituciones y en la justicia. Fora o odio e a violencia das nosas rúas. Lume. El informe Estado de Odio, que la Federación Estatal LGTBIQ elabora cada año, además de mostrar que sigue habiendo discriminación en muchos ámbitos, como el empleo o el acceso a la vivienda, muestra un salto alarmante en las agresiones físicas o verbales, que pasaron del 6,8% en 2024 a un 16,25% en 2025. El informe advierte de una normalización alarmante del odio, amplificada por discursos políticos que legitiman la violencia simbólica y allanan el terreno para la violencia física. La llegada de la extrema derecha a los ayuntamientos y comunidades de nuestro país ha supuesto la eliminación de muchas de las políticas de sensibilización e igualdad que abordaban esta problemática y que trataban de reducir su impacto. Se ha llegado incluso a vetar los libros sobre esta materia en centros educativos y en bibliotecas municipales. Para la extrema derecha, en auge en todo el mundo, no existe LGTBI-fobia, por lo que no se debe invertir ningún recurso ni esfuerzo en combatir algo que no existe. Lo mismo que dicen, por cierto, de la violencia machista. Algo estaba fallando si después del atroz crimen de Samuel y de tantos otros episodios violentos que se denunciaban, estos no hacían más que crecer. Sin recursos, sin formación obligatoria en derechos humanos y sin una legislación que se posicione contra los discursos de odio, seguiremos sumando víctimas, advierten desde el observatorio. La triste historia de Samuel dejó una importante huella en nuestro país. Sin embargo, el odio que lo mató sigue latente. Pero también la bondad, la solidaridad, la empatía y la determinación de muchísima más gente que se volcó aquellos días con la familia y con los amigos de Samuel, que alzó la voz contra la homofobia y que perdió el miedo a denunciar. Hay una sociedad mejor, que está empeñada en que estos hechos, estos crímenes de odio, no se repitan. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Dirección, Eugenio Viñas.